Bienvenidos al 15 programa de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte desde RSC Radio Internacional. Bueno, ¿quién me iba a decir que hoy es mi 15 programa? Así que de verdad que estoy súper contenta y súper feliz de llevar 15 programas con todos vosotros y sobre todo por haberme dado la oportunidad, RSC Radio, de poder tener esta sección todos los jueves para todos vosotros. Así que, bueno, vamos una semana más. Vamos a seguir con el tema que estábamos porque es un tema muy profundo en el que me podría tirar horas y horas hablando. Es lo que estábamos hablando de la crítica, de la autocrítica, pero vamos a ir a uno de los factores también que produce esta crítica, es a la hora de, voy a explicar cuáles son los principales sentimientos negativos con los que la crítica nos ataca y realmente qué función cumplen y cómo podemos luchar contra esos pensamientos negativos. ¿Qué os parece? ¿A qué promete el programa? Pues bueno, pues vamos a ello. Bueno, el primero de todos sería, yo os diría aquí, el sentir que no tienes valor. ¿A qué me refiero con esto? Pues que la crítica aquí nos ataca diciendo que no valemos nada por nosotros mismos si no somos capaces de alcanzar unos estándares de percepción. Como suele ser imposible llegar a esos objetivos, realmente muchas veces nos sentimos frustrados e inútiles como personas. Así que para vencer este sentimiento, yo os diría que hay que aprender a valorarse objetivamente y apreciarse y aceptarse como uno más, como uno es realmente. Así que realmente, de verdad, no pasa nada porque muchas veces no lleguéis a esos objetivos en la fecha que realmente vosotros os habéis puesto. Hay que saber aceptar esos cambios. Eso no quiere decir que porque no hayáis llegado hoy, no vayáis a llegar mañana. Recuerda que para vencer ese sentimiento de sentir que no tienes valor, lo primero, muy importante, es valorarse. Como bien digo yo siempre al empezar el programa y el título que puse de Aprende a amarte y a valorarte, pues de verdad que para cambiar ese pensamiento negativo, primero ámate, valórate, confía en ti, apréciate, quiérete y acéptate tal y como eres. Otro sería el miedo al fracaso. ¿Quién de vosotros no tiene miedo al fracaso? Porque yo os puedo decir que lo veo mucho de mis terapias y hasta incluso en mis talleres, que mucha gente tiene ese miedo al fracaso y viene de esa exigencia con uno mismo. Pues aquí, en el miedo al fracaso, la crítica suele decirnos que no somos capaces de hacer determinadas cosas. Esto hace realmente que ni siquiera lo intentemos y por ello tengamos menos ansiedad. Y esto, ¿sabéis por qué? Porque nos paraliza y nos convierte en seres pasivos. Os preguntaréis, ¿cómo puedo combatir este miedo al fracaso? Para combatir este miedo hay que evaluar los errores pasados. Eso es muy importante que los tengáis en cuenta, porque así os vais a dar cuenta de que no hay nada malo en nuestra vida, en nuestra personalidad que nos conduzca al fracaso y que empecéis a respetaros, a que empecéis a replantearos metas futuras accesibles que nos saquen de esa pasividad, pero que tengáis en cuenta que para combatir este miedo al fracaso tenéis que evaluar los errores.
Y que os he dicho siempre que de los errores se aprende, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Otro principal sentimiento negativo con los que la crítica nos ataca es con el miedo al rechazo. ¿Quién no tiene miedo al rechazo? Eso es una de las heridas también que hay. Está el abandono, el rechazo, la injusticia. Bueno, ya la hablaremos en otro de los programas. Pues otro de los principales sentimientos negativos es este miedo al rechazo. Y la crítica lo que nos dice es que esta crítica del miedo al rechazo pues nos dice continuamente que como que los demás nos van a rechazarnos, que no somos lo bastante buenos para ellos. Y esto nos protege de los posibles rechazos futuros al estar sobre aviso. Pero deciros que por otro lado disminuye nuestra autoestima y dificulta muchas veces nuestras relaciones sociales. Os preguntaréis, ¿cómo puedo combatir este miedo al rechazo? Pues la mejor manera de combatir este miedo es lanzarse mensajes positivos. También mejorar nuestras habilidades sociales y aprender a hablar sobre ese supuesto rechazo con las personas implicadas en lugar de darlo por hecho. Otro de los principales sentimientos negativos, y este os vais a sentir muy identificados, es sentimientos de culpa. Aquí la crítica utiliza mensajes que realmente nos culpabilizan sobre nuestros errores pasados. Con esto os puedo decir que nos ayuda a controlarla, a no tener que hacer nada para cambiar. Es como si nos dijéramos, no tengo que pedir perdón ni hacer nada por arreglar esto. Bastante ya me estoy castigando yo con lo culpable que me siento. La manera realmente de afrontar estos sentimientos, yo os diría que es que reflexionéis sobre ellos para poder ver la magnitud del error, pero siempre de manera objetiva y afrontar las consecuencias de forma madura. Ya por último estaría el sentimiento de frustración. Aquí también muchas veces nos sentimos frustrados en muchas situaciones de nuestra vida. Pues aquí yo os diría que en este sentimiento de frustración, la culpa nos castiga diciéndonos que somos los culpables de nuestros fracasos. Y yo os digo que no es así. Como en el caso del sentimiento de la culpa que os comentaba antes, estos sentimientos no nos ayudan en nada y solo nos llevan a permanecer pasivos, sin hacer nada por mejorar. La mejor forma que os diría para combatir la frustración, y de verdad que lo tengáis en cuenta, es aprender a afirmar nuestro valor como persona y también a que reflexionéis sobre las decisiones que nos llevaron a fracasar, porque muy posiblemente encontraremos que en nuestra vida esas decisiones que tomamos en algún momento seguro que pensamos que eran las únicas realmente disponibles y ahí deberíamos de dejar de culparnos por ellas, porque hayamos tomado esa decisión y hayamos fracasado, y al fracasar nos sentimos frustrados. Eso no quiere decir que de verdad que no lo vayamos a conseguir. Entonces, de verdad que aprendáis a perdonaros a uno mismo y que os sintáis de verdad orgullosos de lo que sois y de lo que intentáis por hacer, por esas tomas de decisiones, por enfrentaros a vuestros miedos, por intentar cada día el mejorar, el intentar el ir a por vuestro éxito, a por vuestros deseos. Ya son pasos de aprendizajes y evolución. Sí que deciros que vais por el buen camino, pero que de verdad que aprendáis a perdonaros a vosotros y a los demás. Os voy a comentar que la distorsión del pensamiento
Es una forma realmente inadecuada de pensar que se da en las personas que tienen baja autoestima. Estas personas tienen como una visión distorsionada de quiénes son y sobre todo se caracterizan porque son personas muy perfeccionistas y muy exigentes con ellos mismos. Y estos pensamientos distorsionados pueden ser de diferentes tipos en los que os voy a comentar. El primer tipo sería el que llamamos sobregeneralización, y este consiste en crear una regla general a partir de un hecho aislado. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, una persona que es rechazada por otra puede pensar nunca me querrá nadie. Y no es así. Se está generalizando que porque una persona te rechace o no esté de acuerdo contigo, eso no quiere decir que ya todos te vayan a rechazar. Entonces no se puede sobregeneralizar. Otro tipo sería la designación global. Y diréis, ¿qué es esto? Yo os lo digo. Aquí lo que quiere decir es que en lugar de describir un error puntual, lo que hace la persona es que la persona se insulta para describirse a sí misma. Por ejemplo, en lugar de pensar, me he equivocado en esto, pues realmente lo que va a pensar es, soy una estúpida. En vez de pensar, pues oye, todo el mundo comete errores, no pasa nada. Y entonces aquí, por un error que se cometa, esa persona se autocritica hacia uno mismo. Entonces, de verdad, como os decía siempre en todos los programas, tener en cuenta cómo os habláis. Otro tipo sería el pensamiento polarizado. ¿Esto a qué me refiero? Es pensar en términos de todo o nada. ¿Qué es esto? O cuando pensamos en esto es blanco, esto es negro. Que todo lo que no sea perfecto como que parece que no tiene ningún valor. No saben dar valoraciones relativas estas personas de sí mismo o de los demás. Entonces, que eso que tengamos en cuenta que todo lo que realmente en nuestra vida a veces, no todo es perfecto, pero eso no quiere decir que no tenga valor para la otra persona. A lo mejor para ti no la tiene, pero para esa persona sí. Otro tipo de distorsión del pensamiento es la autoacusación. Este es muy fácil, este se entiende perfectamente, es sentirse culpable de todo. Esa persona que se culpa de todo. Todo lo he hecho mal, he fracasado, yo soy el culpable. Pues esa persona que de todo se culpa. Otro tipo es la personalización, que esta consiste en pensar que todo tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, lo vais a entender muy rápido. Si nuestro compañero de trabajo tiene un mal día, pensaremos que está enfadado con nosotros. Aquí siempre lo personalizamos. ¿Nunca os ha pasado que realmente os viene ese pensamiento y a lo mejor esa persona de vuestro trabajo o vuestra pareja o vuestra familia no le apetece hablar y ya pensáis, seguro que es por mí, algo que le dije el otro día, y siempre pensamos que tiene que ver con nosotros? ¿Pero por qué tiene que ver con nosotros siempre? No, a lo mejor es que no tiene buen día esa persona o le pasa algo, pero siempre lo llevamos hacia nosotros. Otro punto sería la lectura de pensamiento. ¿A qué me refiero con la lectura de pensamiento? Pues consiste en creer que sabes lo que piensas y sientes, sobre todo de los demás hacia ti. Como que tú sabes perfectamente lo que piensa esa persona, normalmente siempre cuando es algo negativo. Entonces, muchas veces lo que hacemos, no sé si os ha pasado, es que las personas con esta distorsión del pensamiento creen que no les gusta a los demás, que piensan mal de él aunque no tienen ninguna prueba. Entonces tienen esa lectura de pensamiento de que lo que ellos creen y lo que ellos piensan y sienten realmente es así y no. Realmente, de verdad, muchas veces nos equivocamos y tenemos una lectura de ese pensamiento negativo que no es así. Si tenemos alguna duda, si nos preocupa algo, ¿por qué no somos capaces de preguntar a la otra persona
o si algo nos ha molestado, no hagamos nuestro propio pensamiento, nuestra propia lectura de lo que opine la otra persona. Tú no sabes lo que opina la otra persona. Tú no sabes lo que piensa la otra persona de ti. Deja de hacer tu propia lectura de pensamiento. Luego otro de los puntos es que la gente se cree que es responsable de todo, de cualquier problema que haya habido, y lo identifican como que siempre es culpa suya. Y otro de los puntos también dentro de aquí de que se piensan, porque hay dos partes, esa parte de que la persona se cree que es responsable de todo, que todo es culpa suya, y el otro tipo de gente que no tiene control sobre nada, que se siente indefensa, se siente desamparada. Eso es lo que llamamos falacias de control. Entonces, aquí yo os diría que realmente seáis capaces de ser responsables. Con respecto a lo que os comenté en otros programas anteriores de la atribución y la responsabilidad, ¿a quién atribuís esa culpa? Identificar si es una atribución interna o es externa. Pero no empecéis echando culpas a nadie o realmente no tener el control y realmente pasar, el que seáis responsables. Otro de los puntos sería el razonamiento emocional. Y esto consiste en pensar que realmente nuestros pensamientos o nuestros sentimientos corresponden a la realidad. ¿Qué me refiero? A la realidad sin compararlos con otros momentos o hechos. Por ejemplo, lo vais a entender perfectamente con este ejemplo que os voy a poner. Si la persona realmente se siente deprimida, puede pensar que la vida no tiene sentido y que nunca volverá a sentirse bien. Y esto no es así. Todas las personas muchas veces distorsionamos nuestro pensamiento en mayor o menos medida. El problema surge cuando realmente nuestro pensamiento está tan distorsionado que nos impide ver la realidad. Y esto realmente lo que nos va a conducir es a un problema de la autoestima. Aquí el consejo que yo os doy es que la mejor manera de luchar contra la distorsión de estos pensamientos, lo primero de todo que os diría es que seáis capaces de identificarlos y que podáis observar vuestros pensamientos desde una óptica más racional, porque en algunas ocasiones realmente estas distorsiones pueden estar muy arraigadas y para eliminarlas realmente necesitamos ayuda a veces de un especialista. Lo primero de todo es que seáis capaces de identificar cuando distorsionamos esos pensamientos y observar si es realmente esos pensamientos realmente reales. ¿De acuerdo? Os he hablado de los cambios de esos pensamientos negativos, os he dado esos tips, os he dicho de la distorsión del pensamiento, pero no os he comentado realmente qué es un pensamiento negativo, que todo el mundo lo sabe, pero quiero dejarlo claro que un pensamiento negativo realmente es un pensamiento automático e irracional, con lo que la persona se ataca realmente a sí misma y cómo lo hace por medio de descalificaciones, de críticas, y eso lo que te va a hacer es tener una baja autoestima, pues como por ejemplo cuando nos decimos soy un inútil, soy un desastre, no soy suficiente, no valgo nada, siempre me sale todo mal, siempre lo estropeo todo, todo es culpa mía. Entonces, de verdad que tengáis en cuenta todos estos pensamientos negativos que nos vamos diciendo. Porque con estos pensamientos, como os he dicho, lo que nos está haciendo es mermar nuestra autoestima, reducir nuestra confianza en nosotros mismos, nos vamos a deprimir, nos vamos a quedar paralizados por el miedo, vamos a sentir esa culpa, ese fracaso. Entonces, yo os diría que dejar ya de pensar por qué realmente no utilizamos esos pensamientos negativos
y los transformamos en pensamientos positivos. ¿Os aporta algo esos pensamientos negativos? Porque lo único que aporta es dolor y sufrimiento en vuestra vida. Como he dicho al principio, estos pensamientos negativos son automáticos. Es verdad que es decir que llevamos tanto tiempo muchas veces dirigiéndonos a nosotros mismos, hablándonos mal, insultándonos, hiriéndonos, y esto realmente lo que hace es que nuestra autoestima baje y nos hiera en nuestra propia autoestima. Pero por otro lado, también he dicho que estos pensamientos son irracionales, es decir, que realmente no se corresponden con nuestra realidad, que no son reales de verdad, que lo penséis por algún momento cuando esos pensamientos que nos decimos muchas veces son irracionales, que nadie es un completo desastre, nadie lo es. Las cosas muchas veces, por supuesto, no salen como a uno nos gustaría, pero para eso tenemos que ser capaces de aceptar esos cambios, porque no pasa nada. No pasa nada, como he dicho en otros programas, porque no salga hoy, eso no quiere decir que no lo vayamos a conseguir mañana. Muchas veces, si los analizásemos, esos pensamientos irracionales, nos vamos a dar cuenta de que son exagerados y son generalizados y que no corresponden con la realidad. De verdad que no nos ayudan a mejorar en nuestra vida y yo os diría que debéis eliminarlos si queréis tener una autoestima fuerte y saludable. Muchas veces no basta con decirnos a nosotros mismos cambia esos pensamientos negativos a positivos, que eso es uno de los puntos, pero realmente no solo es con eso. Se necesitan unos conocimientos y poco a poco una práctica de día a día para conseguirlo. Entonces, yo os voy a dejar aquí algunos aprendizajes de cómo podéis luchar contra esos pensamientos negativos que realmente te atormentan y que puedas vencerlos. Y una de las cosas que yo os diría es que aprendas a detectar y a identificar esos pensamientos en cuanto te vengan. Otro punto, que puedas analizarlos para que te des cuenta que las emociones negativas que te producen y de que son realmente irracionales y que no corresponden con la realidad de cómo eres o cómo actúas. Como he dicho antes, que identifiques cuándo son racionales y cuándo son irracionales. Otra de las cosas es que aprendas a detener los pensamientos negativos. Otro punto, que seas capaz de cambiar un pensamiento negativo, como he dicho antes, por uno positivo, para que poco a poco sea como un hábito y así, de manera automática, puedas cambiarlo tú mismo. ¿Qué beneficios puedes conseguir si te propones hacer todos esos cambios, esas técnicas que os he comentado y esos cambios negativos que os he explicado al principio? ¿Qué beneficios podéis obtener? En primer lugar, lo primero de todos es que vais a dejar de dirigiros a vosotros mismos de forma irrespetuosa. Otro beneficio es que vais a cambiar vuestros pensamientos negativos por positivos. Otro de los puntos, si cambiáis esos pensamientos negativos, es que os vais a sentir más seguros de vosotros, vais a confiar más. Otro punto importante es que vais a eliminar el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, causado muchas veces por esos pensamientos, y lo que va a mejorar son tus posibilidades de éxito con las relaciones personales, las laborales y todas las áreas de tu vida realmente. Otro beneficio será pensar de una forma más positiva, porque eso te va a hacer sentirte más relajado y feliz. Y como último beneficio, yo os diría que continuéis en el buen camino, ese camino que realmente os lleva al objetivo que vosotros deseéis, ese objetivo de conseguir una autoestima sana y equilibrada, que muchas veces ese camino habrá piedrecitas o pedruscos, pero vosotros tenéis las herramientas necesarias para poder
quitarlas. Así que cuando os vengan esos pensamientos, que sepáis realmente lo que tenéis que hacer. Después de este programa en el que he hablado de esos pensamientos negativos, de cómo combatirlos, cómo muchas veces distorsionamos esos pensamientos, me gustaría despedirme y diciendo que esto no se hace de la noche a la mañana. Todo tiene un progreso poco a poco, con la práctica, con lo que os estoy comentando. Entonces, que no os vengáis abajo, que sigáis luchando, porque poco a poco, introduciéndoslo en vuestro día a día como hábito, realmente es así como se va consiguiendo con la práctica. ¿De acuerdo? Así que espero que esta semana identifiquéis esos pensamientos que os vayan viniendo y si queréis, apuntarlos. Tanto si, por ejemplo, si os vienen pensamientos negativos, apuntarlos y luego cómo los transformaríais. ¿Qué haríais con ese pensamiento? Con lo que os he comentado. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier cosa, yo estoy a vuestra disposición en @info Inma Ortiz Saracho para cualquier cosa y si no también podéis contactar en RSC Radio y os pueden dar mi contacto. Así que de aquí me despido y deseándoos que todos vuestros pensamientos sean llenos de luz. Os mando un gran abrazo. Hasta la próxima semana.